Tal vez muchas de las cosas que he intentado corregir de mí no estaban tan mal. Tal vez simplemente no encajaban en el sistema en el que estaba intentando meterlas. ¿Cuántas cosas de mí he intentado cambiar sin preguntarme primero quién decidió que estaban mal? Buenas. ¿Cómo así que es válido cuestionar los sistemas? Aquí en Australia hay un botón para que los peatones presionemos, entonces va a cambiar a verde mucho más rápido. Y llegué y había gente, entonces yo dije, bueno, espero porque cambió la luz a roja para los carros y ahí me di cuenta que nadie había tocado el hijo de puta botón. Entonces, ¿qué pasó? Me fui yo inmediatamente loca a presionarlo, y pues todos ahí estábamos esperando, entonces creo que se empezó a formar gente detrás de la otra, supongo que los primeros que llegaron distraídos, al final nadie lo presionó y esperando que cambiara solo supuestamente porque el uno había asumido que el otro había presionado el botón. Esto es muy relevante para este tema porque me pone a pensar en cuántas veces hacemos lo mismo en nuestras vidas y sé que es un ejemplo bastante leve de cómo simplemente seguir la corriente, ir con el flow y no cuestionar, pero hay momentos de la vida en los que es un poco más costoso porque muchas veces nos enfrentamos con situaciones en las que nos dicen así se hacen las cosas y como que asumimos que alguien más ya cuestionó o ya preguntó y nos quedamos nosotros sin siquiera preguntar cuándo es importante. ¿Cuántas veces seguimos reglas porque pues simplemente nos dicen que eso es lo que tiene sentido? ¿Cuántas veces me he quedado callada porque nadie más dice nada y no me quiero ver como cansona o incómoda? Este es el último episodio de esta temporada y a los que han seguido los episodios, los 11 episodios anteriores, se han dado cuenta que he cuestionado cosas como desde mis valores, mis etiquetas, la profesión que escogí, la vida que tengo. Cuestioné mi obsesión con ser productiva, mi necesidad de escoger una sola cosa. Pero creo que como cierre de temporada quiero traer el quién escribió las reglas, porque pues al final del día estos son cuestionamientos que me he empezado a hacer porque estoy sintiendo que las reglas con las que estaba viviendo, que estaban rigiendo mi vida, no se sienten tan alineadas en este momento. Y pues al final del día lo que quiero es cuestionarlas, porque si quiero vivir una vida más acorde al momento de vida en el que estoy, creo que las reglas también deberían cambiar un poco y no cuestionarlas todas, pero simplemente empezar a aplicar más o menos las que hacen sentido. Si nos ponemos a pensar incluso durante la historia del mundo, han habido momentos históricos en las que otras reglas aplicaban. Por ejemplo, existía la segregación racial, por ejemplo, que para mí me parece como absurdo que incluso hayamos pasado por ese momento, o la colonización, cuando se pensaba que unos seres humanos estaban o valían más que los otros. Y como que vemos la historia en estos momentos y decimos como qué injusto, qué difícil que existieron los campos de concentración. Las personas que cometieron estos actos tan atroces son ciertamente culpables y creo que no se les puede minimizar la culpabilidad. Pero también creo que me pongo a pensar en cuántas personas simplemente siguieron las reglas y como que no dijeron nada o simplemente dejaron que continuara. No, pasó un paso tras otro, una regla que se fue doblando, una situación que empezó a cambiar, que empezamos a normalizar y creo que así se empezaron a construir lo que históricamente han sido los actos más atroces de este mundo. Todo porque a mí me pasa mucho y me cuestiono porque me congelo como ante ciertas situaciones sociales que después digo, venga, ¿y yo por qué me quedé callada? ¿Yo por qué no dije nada? Personas se identificarán con esto y es a cuántos nos dijeron el niño, la niña buena, la bien portada, la juiciosa. Creo que juiciosa es una palabra solo en el colombiañol. La obediente. Me empezó a causar mucha molestia que de hecho ahora que lo veo desde la adulta, ay, tan juiciosa, tan calladita, tan bonita, y yo
qué horror que el valor que se me empezó a dar era por lo callada que era y por lo tranquila que era, cosa que ahora me molesta hacer. No me gusta ser ni callada ni tranquila, preferiría ser, no sé, más activa. O las comparaciones de, ay, usted por qué no puede ser como tal persona, mire cómo les va de bien a sus compañeritos en la clase, usted por qué no puede ser más juiciosa, más pendiente, más inteligente, como que esa comparación constante con los primos, con los hermanos, con los compañeros, ¿por qué me miden a mí con la vara del otro? O sea, es absurdo comparar niños. Pero como que cuando me empecé a rebelar con el sistema, que de hecho me llegó la adolescencia y fue como de las cosas que más hice, porque me volví absolutamente rebelde y anárquica y sabía que era un dolor de cabeza para la gente de mi colegio, para las personas en mi familia y especialmente para mi mamá, porque si bien mi mamá me defendía y era como, déjenla hacer, es solo una etapa, no es para tanto, había gente que realmente me juzgaba y me tachaba de ciertas cosas que no son tan cómodas, que al final del día necesitaban existir y yo creo que necesitaba sentir, especialmente porque, a ver, crecí con valores católicos en un colegio católico de monjas. Entonces imagínense una mujer y una adolescente de este perfil en un colegio así. Obviamente era muy incómoda porque cuestionaba demasiadas cosas y me acuerdo que simplemente me dejaban por fuera de clase, porque si bien no hacía las cosas, era bastante mamona porque no hacía las tareas y no hacía bien los trabajos. Creo que me costaba mucho concentrarme, pero entonces terminaba siendo la que estaba al final del salón de clase molestando y no dejando de dictar clase, que eso tampoco está bien, pero pues era una etapa. Pero me acuerdo también que dentro de esos cuestionamientos de mi mamá y de mi familia, yo le decía, madre, déjeme ser, déjeme estar así en este momento porque yo voy a encontrar algo que me gusta y lo voy a hacer y no voy a tener pereza y no voy a sentir incomodidad y me va a ir muy bien. Y de hecho lo encontré porque en la arquitectura me fue muy bien, porque pude aplicar toda la creatividad que tenía y como que hubo muchos otros aprendizajes que me sirvieron mucho y que al final del día disfruté bastante porque disfruté el estudiar arquitectura, no tanto el trabajar en arquitectura, pero sí he disfrutado el estudiar muchísimo. Hay una diferencia que a mí, por ejemplo, me molesta bastante y es que se confunda el ser bueno con ser obediente, porque como que pareciera que el estándar de un hijo de una persona buena es que haga exactamente lo que el sistema, lo que la sociedad o lo que uno quiere, porque pues nos va a caer mejor la persona que hace lo que le decimos que haga cuando se lo decimos, que la persona que todo el mundo está cuestionando, que siempre está, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero explíqueme? Porque requiere un poquito más de paciencia. Existe una resistencia que supongo que no disfrutamos mucho. Hay algo un poco injusto y es presionarlos, especialmente a los niños, a que hagan exactamente lo que los adultos quieren, porque crecemos ignorando las señales que nos da nuestro propio cuerpo, las sensaciones, porque al final del día un adulto o alguien que suponemos que sabe más o tiene más experiencia nos dice que constantemente ignoremos esas señales. Y es bastante contraproducente porque entonces crecemos sin saber conectar con nosotros mismos y haciendo simplemente lo que se nos dice que hagamos sin cuestionarlo, aunque a veces ni siquiera es lo correcto o aunque a veces sea mal o no esté alineado con nuestros valores. Encontré un estudio longitudinal que se le hizo a 387 adolescentes de entre 14 y 20 años durante 2 años. Encontraron un matiz que me parece importantísimo. Oponerse por oponerse no es lo mismo que desarrollar autonomía. De hecho, la oposición automática a la autoridad podía generar más distancia, pero no necesariamente más capacidad de actuar desde los propios valores.
Y lo que entiendo es que el desarrollo de la autonomía viene de la crítica. El criticar por criticar no desarrolla autonomía. De hecho, lo que desarrolla autonomía es el cuestionarse por qué estoy criticando esto y cómo empezar a hacer preguntas desde esa incomodidad que se genera y cómo alineo la crítica con mis valores o la incomodidad con mis valores. Porque no es algo como, bueno, todo está mal, fuck the system, ahora nadie me manda, como esa rebeldía medio anárquica. Definen que la autonomía se ve más un poco como, hay algo que es importante para mí, hay un límite aquí y puedo tomar decisiones porque conozco mis límites. Y creo que lo que me queda a mí es que crecer no es específicamente dejar de ser rebelde o que se nos vaya la rebeldía, es empezar a cuestionar o empezar a discernir cuando algo realmente merece nuestra rebeldía. Tengo una historia que parece chistosa, pero que no lo es porque pudo haber terminado muy mal. Esta última vez que fui a Colombia, estaba viajando de Popayán a Cali y no sé cómo es en el resto del país, pero especialmente en esa región pasa que hay personas que viajan en sus propios carros y les avisan a gente, entonces uno prácticamente comparte el carro con esas personas. ¿Qué pasó? Como que es una historia, como si lo pienso, es bastante bizarro. A ver, era un tipo súper religioso, pero que tenía pinta de ñero, como que bastante contrastante. Entonces nos subimos mi mamá y yo a este carro y el tipo, sí, que bienvenidos, que este es mi carro, que Dios nos bendice, que Dios nos guarde y se daba la bendición y escuchaba música cristiana y yo, interesante, chévere. Y entonces me acuerdo que justamente cuando íbamos saliendo de Popayán, dice unas palabras así como súper bonitas de bendición, que Dios nos bendiga, que ta. Pero empieza y coge esa carretera y se iba a mierda y yo pensaba, o sea, marica, listo, sí, que Dios nos bendiga, pero pues, a ver, usted también bájele a la velocidad porque pues con la bendición de Dios no vamos a llegar nomás, hay que ser responsables en la vía y se pasaba y andaba toda mierda. Y yo me acuerdo que yo miraba a mi mamá, miraba a la persona que iba adelante también y nadie decía nada y yo con una incomodidad, yo marica, ¿qué es esto? Y en un momento me acuerdo que como que dijimos, ay, no es que mi mamá es nerviosa o algo así, pero como que nunca realmente le dijimos, venga señor, bájele porque nos está asustando, como que nos quedamos calladas y llegamos a Cali, menos mal llegamos bien, menos mal no pasó nada, menos mal no pasó a mayores, pero justamente llegamos a Cali y mi mamá y yo como que hablando del viaje, ay, qué viaje tan incómodo, ese tipo venía demasiado rápido y de hecho nos reímos del hecho de que fuera tan religioso y la bendición y toda la ceremonia que hizo para manejar como un completo animal y que ninguna dijo nada. Y me dice mi mamá, ay sí, yo por qué no dije nada. Y yo tenía exactamente el mismo pensamiento o sea, es que me pone a pensar en tantas de las veces que yo digo sí o que acepto cosas que no quiero simplemente por no ser incómoda, pero que de hecho esta historia pudo haber terminado mucho peor de lo que nos pudiéramos imaginar y que en ese caso hablar pudo habernos salvado de un accidente. Y en un poco de la investigación y los autores que encontré en esta semana, hay una pregunta que alguien más se ha hecho también, es why do we stay silent when we know we should speak up? Y es algo como ¿por qué nos quedamos callados cuando sabemos que algo no está bien? Y aquí aparece Sunita Shah, es una psicóloga organizacional y profesional en la Universidad de Cornell y lleva años estudiando precisamente esa tensión entre compliance y defiance. Aquí tengo un poquito de problemas con las traducciones, pues porque no tenemos una palabra por ni compliance ni defiance, porque más suenan muy elegantes en inglés, pero entonces en colombiano, digámoslo, el compliance es como el hacer caso.
y el defiance es el no hacer caso o la rebeldía. Y pues es algo como el no incomodar, el no ser cansón, el seguir la corriente, no armar problema. Y ella, de hecho, el defiance en inglés es rebeldía prácticamente, y la rebeldía o sea, la definición de rebeldía es como decir algo, rebelarse cuando sentimos que algo no está bien, pero implica como que uno haya una valentía y haya un acto. Pero ella redefine el defiance o la rebeldía, y ella dice que no como llevarle la contraria a todo el mundo, sino como actuar de acuerdo con los verdaderos valores cuando existe presión para hacer lo contrario. He estado también en ambos espectros, como que he estado especialmente siendo más joven, en una rebeldía completa, que todo lo cuestionaba, que de hecho era bastante cansona y me creó problemas con mi familia. Y heme aquí años después en Australia viviendo lejos justamente por eso. Pero también llegué a otro punto en donde me volví supremamente callada y empecé a aceptar todo, y como que me empecé a ir con el flow, pues porque al final del día, si hablaba mucho, cuestionaba mucho, me traía problemas a mí. Pero creo que ninguno de los dos me ha servido, porque no es al final del día blanco y negro, como me callo o peleo. Creo que es más como que elegir las batallas. Creo que hay momentos o hay días en los que yo digo, esto vale la pena mi energía, esto realmente vale la pena o es algo que va a traer un cambio para mí, y creo que desde ahí es un filtro que empiezo a poner como para cuando quiero o no hablar de ciertas cosas. También hay otra historia, porque me lleva a la normalización de ciertas actitudes y de ciertas situaciones, y no sé si es para todos y todas las colombianas, pero creo que yo estaba o tenía bastante normalizado el acoso laboral, al punto del que ahora que lo veo, fui víctima de acoso laboral en varias ocasiones. Resulta que un día estaba en una clase acá. En Australia hay que tener como que cards, como que permisos para todo, para limpiar en construcción, para trabajar en construcción, para trabajar con alcohol, vendiendo alcohol, para trabajar en bares o en casinos. Entonces, cada cosa requiere un permiso. Entonces estaba haciendo yo la clase para el permiso de construcción, para trabajar en una obra. Esta clase fue con algunos de mis colegas de ese entonces, y la habían tomado también otras personas, ya la habían tomado, pero supongo que era la primera vez que una mujer de mi compañía lo hacía, o al menos con otros del equipo. Y me acuerdo que el profesor o el que dio la clase es de una cultura distinta, donde religiosamente se cree que a las mujeres hay que cuidarlas y que no tenemos tanto espacio en los trabajos y especialmente en la construcción. Entonces me acuerdo primero que se burlaba de algunas de las personas, y como que cada vez que yo hablaba o hacía comentarios o como que me cogía de recocha un poquito, pero pues yo con el acoso normalizado, yo lo dejé pasar y como que sentía la incomodidad, pero no decía nada. Llegó un punto en el que el tipo empieza a preguntar ciertas cosas, pero se le dio por a las mujeres, solo a las mujeres, preguntarnos si cocinábamos. Primero le preguntó a otra compañerita, y la compañerita obviamente le dijo sí, pero esta no era de mi trabajo, de mi empresa. Y me preguntó a mí, Ana, ¿usted cocina? Yo le dije no. Y el tipo como que, ¿cómo así que usted no cocina? ¿Cómo es posible que una mujer a su edad no cocine? Yo no cocino. Y entonces, ¿quién cocina en su casa? Yo, mi esposo. Y como que se quedó todavía más aterrado, como que el tipo era, ¡ah! Pero obviamente yo cocino, solo lo hacía para ver la reacción. El hecho fue que, cuento eso porque ese fue como se fue dando la clase. Y me acuerdo que terminó la clase y yo llegué de vuelta a la oficina, al trabajo, cuando la de recursos humanos me había mandado un correo y me dice, Ana, necesitamos hablar de su experiencia con el instructor.
Y yo, qué interesante. Me dicen, bueno, yo voy a una reunión y me dicen, Ana, lo que pasa es que nos informaron que el tipo está siendo un poquito sexista, está haciendo comentarios sexistas, y como que un poquito pasado de la raya. Y yo, bueno, sí, sentí esto. Y yo como que me empezaron a hacer preguntas y como que yo empecé más o menos a caer en cuenta de que el tipo sí había pasado la raya. Y yo necesité realmente que la compañía o que un compañerito mío, de hecho hombre, este tipo es de Inglaterra, que supongo viene de un país o trabaja en un país como Australia, donde esa clase de comentarios y de cosas no están tan bien vistas, especialmente en el ámbito laboral, para yo darme cuenta de que tenía normalizado el acoso laboral y que tenía normalizados comportamientos que primero no son normales, que primero yo no debería tener que minimizar o que exponerme a ellos, porque al final del día es el trabajo de cada quien de hacer sus preguntas y de empezar a cuestionar ciertos sistemas. Y especialmente si usted es un instructor que está ofreciendo un servicio, creo que esos bias, como que esas formas de ver la vida, deberían cuestionarse un poquito más, porque al final del día todos estamos ahí para aprender y todos estamos ahí para mejorar. El cuerpo habla antes de nosotros. Este es un tema que la doctora Sa habla también, y ella dice que hay 5 etapas del defiance, de la rebeldía. La primera es muy interior, es empezar a notar las sensaciones, las emociones, cuando empieza uno a sentir esa presión, esa incomodidad. Ese aquí algo no me cuadra, la forma en la que tendemos a ver esta incomodidad es, ay, estoy exagerando, no pasa nada, no es para tanto, esta persona sabe más que yo, qué pena decir algo, seguro yo entendí mal, y como que uno sigue avanzando en los temas sin decir nada, incluso si se siente muy incómodo. La segunda es reconocerla, venga, pausemos esta incomodidad que siento, por qué la estoy sintiendo, y tal vez hasta preguntar como, ¿está seguro? Venga, creo que no entendí, ¿me puede explicar mejor? O no me siento cómoda con esto. Después otra vez como internalizar, venga, ya que lo clarifiqué o ya que voy a preguntar, es como, esto realmente es algo que quiero hacer, esto es algo con lo que quiero continuar. Y la última de ellas sería el actuar. Y sobre todo ella dice que esta valentía o que esta rebeldía o el defiance no es especialmente valiente, es práctica. Que entre más veces uno empiece a cuestionar, a conectarse con las sensaciones, muy probablemente la próxima vez que usted tenga que aplicarlo le va a salir mejor, porque es como un músculo que se entrena. Y sobre todo que esto no se va a ver como, ay, no haga esto, no, este es mi límite, o empezar como a salirse de los chiros cada vez que uno puede. Es más como, esto no me gusta, qué pena, hasta aquí llegué yo, no podemos continuar. Y como que empezar a poner unos límites claros sin necesidad de llegar a la violencia o al abuso, simplemente expresar con honestidad que algo no está bien con nosotros, que hay algo en esta situación que no se alinea. Pero sobre todo ella dice que esta incomodidad que a veces sentimos, cuando de hecho no queremos mostrar nuestra incomodidad, es como la ansiedad de insinuación. Ella lo define como insinuation anxiety. Y dice que es una ansiedad que aparece cuando tenemos que cuestionar a alguien. Es esa ansiedad que aparece cuando tenemos que cuestionar a alguien que implique decir algo negativo sobre esa persona. Por ejemplo, cuando tenemos que cuestionar a un médico, que si pensara que cree que no sabe, cuando tenemos que cuestionar a nuestros jefes, a nuestros padres o a una persona de autoridad,
porque se va a ver como que yo soy problemática, o si cuestiono a alguien que quiero o que tenemos una relación como que tal vez piense que no confío en esa persona, y que muchas veces preferimos aceptar algo que no queremos antes de soportar unos segundos de incomodidad. Y aquí aparece otra cosa, que es el consentimiento, porque dice que un sí no siempre significa que hubo una decisión libre. Para que haya un consentimiento realmente informado, necesito poder decidir, tener información suficiente y comprender lo que estoy aceptando. Y eso me hizo preguntar como cuántos sí he dado en mi vida que realmente no supe cómo decir que no. Porque, como les cuento, he estado en bastantes decisiones en las que la respuesta claramente era un no, pero simplemente no quería ser la problemática en el momento. Encontré también información valiosísima, y esta es una historia bastante triste, de hecho. ¿Hasta dónde nos puede llevar el ser obediente o hacer lo que nos piden? Y esta es una historia que pasó en el 2004 en un McDonald's de Kentucky, en Estados Unidos. Y dicen que alguien llamó al restaurante haciéndose pasar por un policía. Acusó a una empleada de 18 años, se llamaba Louise Osborne, de haber robado, y empezó a dar instrucciones por teléfono. Lo más preocupante de esta historia no es lo que pidió, es cómo la situación fue escalando. Primero fue la instrucción, después vino otra y después siguió con otra instrucción, hasta que Louise fue sometida a una requisa desnuda y posteriormente a agresiones sexuales. Y todo esto mientras una persona que se hizo pasar por policía le decía a la manager que por favor la retuviera y que trajera a hombres para que hicieran las requisas. Hasta que al final, después de 3 o 4 horas de supuestas requisas de un policía que supuestamente llamaba por teléfono, la manager de este restaurante llamó a un señor como de 50 años, y la niña, la joven, semidesnuda prácticamente, la orden era que le quitara el delantal y que hiciera atrocidades con ella. Y el tipo dice: venga, ¿usted me está pidiendo qué? ¿Usted qué es lo que me está pidiendo que haga? Y la manager le repite que haga esto, esto y lo otro, porque me están diciendo que no sé qué. Y el tipo: esto no está mal, ¿usted con quién está hablando? Llamemos a la policía. Y como que la vieja, después de varias horas, hasta que alguien vino y cuestionó, pero ya habían pasado 2 o 3 hombres que sí lo hicieron, que sí hicieron caso con ella, que no cuestionaron, y que de hecho no sé realmente en qué terminó toda la investigación, pero la cosa es que tomó que alguien por fin hablara y dijera algo. Y es aterrador pensar que estas cosas pasan, porque siento que pasan más a menudo de lo que imaginamos. Que yo pienso que yo podría haber sido esa persona que dice que haga qué, que me está pidiendo qué. O todos, creo que cuando estamos fuera de la situación pensamos que seríamos esa persona, pero creo que cuando estamos ante la presión o ante el miedo o ante alguien que nos dice que es urgente, creo que la tendencia es a obedecer, y de hecho a simplemente ir tomando pequeñas decisiones que van escalando una tras otra. Esta investigadora nos dice que cuestionar necesita una cosa que parece demasiado sencilla, y es una pausa. Dice que cuando alguien necesita que decidas ya, lo mejor que uno puede hacer es pausar. Que si hay algo que a uno le produce tensión, lo mejor es pausar. Que cuando todo el mundo está haciendo algo, pero algo dentro de nosotros se siente que no está bien, lo mejor que podemos hacer es pausar y poner distancia física, porque no sé si les ha pasado que van a una tienda o están frente a un vendedor y por alguna razón es bastante difícil decirles que no, pero en Colombia no sé si en todo lado lo hacen, pero es como: ay, bueno, voy a mirar y vuelvo. Pero entonces
es esa distancia emocional que supongo que por práctica la ponemos en Colombia, pero que es bastante importante porque ya una vez que uno está fuera del radar de la persona con la que tenemos que tomar la decisión, es mucho más fácil decir esto no está bien, esto no me gusta o esto no lo necesito. Que si la distancia física no es posible, tratar de buscar una distancia emocional y tal vez venir con preguntas como ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me están pidiendo? Tengo toda la información, hacer más preguntas, entiendo lo que estoy aceptando y sobre todo la más importante es yo quiero hacer esto, porque siento que a veces nos venden la urgencia justamente para empujarnos a hacer cosas que ni siquiera queremos. Pues tengo memoria y tengo recuerdos de personas que me hicieron cuestionar las cosas o la forma en las que hacía, especialmente mis valores. Tuve un compañerito en el colegio, Francisco, y me acuerdo mucho que estábamos en un examen de inglés, que tomábamos una clase extracurricular ambos, y Fran, yo no sé si yo no había repasado, si no entendía, no sé, y yo hacía lo que cualquier niño de persona de 12, 13 años hace cuando no sabe algo en el examen y es copiar. O bueno, lo que la gran mayoría hacía en ese entonces y es tratar de copiar. Y me acuerdo que yo le decía, Fran, deme copia, Fran, deme copia. Y Fran me dijo, no, eso no se hace. Y yo me quedé como que llegaron una cantidad de emociones, yo como, ay, me dijo que no, yo, uy, muy egoísta, tan malo, tan no sé qué, pero ya grande yo digo, uy, qué lección de vida, porque pues un niño enseñándole a otro niño que no se copia, que eso no está bien. También me acuerdo de ciertos adultos que me dieron lecciones también muy importantes y es, por ejemplo, un día muy chiquita, me acuerdo que estábamos en Velitas en Colombia, que es en diciembre, y uno enciende estas, en Colombia se le dicen chispitas mariposa, y me acuerdo que íbamos detrás de otro niño y al niño se le cayeron sus chispitas y yo me acuerdo que yo iba casi que a correr a recogerlas para quedármelas y me dice Guillermo, esas chispitas no son suyas, esas chispitas hay que devolverlas. Y yo me como, pero yo me las encontré y me dice, sí, pero usted no las compró. Y yo, mis chispitas. Pero además también, y como que ya uno empieza a practicarlo y a ponerlo más en práctica, porque pues en Colombia esa papaya puesta, papaya partida. Cuando llegué a Australia, uno tiene su tarjeta del transporte público y me acuerdo que en el piso había una tarjeta, alguien la recogió y la puso en la ventana, como que yo sé que esta tarjeta no es mía, que esta tarjeta es de alguien más y la voy a poner en un lugar visible para que el dueño de esta tarjeta venga por ella. Que para mí es como, wow, vivir en un país así, como con tantos valores o respeto por lo ajeno, me parece muy bonito. Esa clase de momentos cotidianos pequeños son los que nos convierten en la persona que somos y también nos hacen cuestionar qué clase de persona quiero ser. Y hay un investigador que se llama James March que desarrolló la idea que le dice Logic of Appropriateness. Y es como la lógica de lo apropiado. Lo podemos hacer en 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué clase de situación es esta? ¿Y qué hace alguien como yo en una situación como esta? Y justamente es chévere porque nos devuelve a la autonomía y no es como qué hace todo el mundo en este país, es qué hago yo con los valores que se me enseñó en mi casa o con los valores que he ido adquiriendo en mi vida. Soy una persona que entonces coge y se aprovecha de que alguien está en una situación difícil y a papaya puesta, papaya partida, o soy una persona que si siente que hay una situación que le va a afectar a otra persona, le digo, botó la tarjeta, mire, se le cayó esto y devuelvo las cosas que no son mías. Porque es ese ¿qué hago yo? Desde la persona que yo estoy decidiendo ser. Porque nosotros no solo somos víctimas de presión social, a veces también somos nosotros los que presionamos, a veces somos nosotros los que manipulamos, somos nosotros los que
le preguntamos, es que si usted me quisiera haría esto, o es que después de todo lo que yo he hecho por usted, y como esa manipulación emocional que ciertamente existe y existe bastante, especialmente en Latinoamérica. Y somos al final del día nosotros victimizando a otras personas porque pues no nos hacen lo suficientemente felices o no nos dan lo que creímos que deberíamos darnos, que pues es uno repitiendo patrones y repitiendo maneras de relacionarse sin realmente preguntarse si es algo desde lo que uno quiere actuar, en qué momento simplemente es el sistema poniendo estas presiones por mí. Este tema se podría romantizar mucho y poder decir como hable o sea usted misma o desafíe el sistema, pero creo que hay costos y hay personas que pueden perder trabajos, relaciones, oportunidades, se puede perder la seguridad, se puede perder incluso la pertenencia. Y hay culturas y estructuras de poder donde decir algo tiene consecuencias reales. Y hacerse consciente de la injusticia no significa que automáticamente uno esté en posición de enfrentarla, pero justamente es poder entender el costo y una vez que uno evalúe el costo, entonces decidir si es algo que vale la pena cuestionar o no, pues porque a veces yo sí quiero pertenecer y yo sí quiero ser parte del grupo y tal vez cuestionarlo va a crear que yo no pueda participar en ciertas cosas. La cosa es que hay costos de ambos lados. Está el costo de hacer algo y está el costo de no hacer algo o de no cuestionar el sistema. Y creo que también he visto el costo de cuestionar mucho. En algún momento estuve en un trabajo que no me gustaba para nada y me acuerdo que casi que todos los días tenía que convencerme a mí misma de que quería estar ahí y yo, digámoslo conscientemente, sabía que necesitaba el trabajo, sabía que tenía que estar ahí, pero mi cuerpo sentía algo totalmente distinto. ¿Y qué pasó? Que yo traté de convencerme tanto y tantas veces hasta que mi cuerpo dijo, Ana, no más, es que no puedo más, es que esto no es que aquí no es que esto se siente muy incómodo, porque la incomodidad estaba, pero pues yo la callaba. Me convertí muy buena en callándome a mí misma, en contenerme a mí misma, pero eso al final del día me enfermó y me trajo demasiados problemas emocionales y físicos también. Porque es que las emociones son información, pero no todo lo que nos da miedo significa que no debemos hacerlo. No toda incomodidad significa que nos tenemos que ir. No toda la rabia significa que hay que pelear. Pero es bastante importante decir, bueno, ¿qué me está mostrando? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción está surgiendo y qué información me está dando esta emoción? Sobre los límites, yo tengo un maestro en la vida bastante bonito y es Piotr. Piotr es mi fiancé, mi pareja. Piotr me ha enseñado sobre límites de una forma que yo no conocía, porque la versión que yo conocía, al menos la colombiana, al menos de donde vengo, era bastante fuerte, bastante frentera, como esa es mi línea y de aquí no pasa. Como si poner un límite significara de repente pelearse con todo el mundo. Pero él me enseñó como que a poner límites sin gritar. Me acuerdo que al principio cuando lo conocí él estaba estudiando y algo tan bobo como yo quería ir por un helado, él estaba ocupado estudiando y me dice, Ana, no puedo. Y yo, ¿pero por qué? Pero mire, es solo un helado, es domingo, estamos descansando. Y me dice, Ana, porque esto es más importante en estos momentos. Y fue como la primera vez que yo creo que sentí o que vi otra posibilidad de poner límites sin salirse uno de los chiros, porque él era no. Y yo, ¿pero por qué? Pero vamos, Ana, no puedo. Yo, pero ay, es solo un helado. Mire, me decía, Ana, quiero que entienda que esto es importante para mí. No le estoy diciendo que no la estoy rechazando, esto no es contra usted. Esto es simplemente una prioridad que yo tengo en estos momentos. Y en estos momentos mi prioridad no me permite irme por un helado con usted. Y yo me quedé como...
Creo que incluso eso me dejó más desarmada que si me hubiera gritado o que si me hubiera o que si se hubiera salido de los chiros porque y lo más bonito es que él lo hace constantemente y no tiene, o sea, yo ya aprendí que no me tiene que dar explicación, él simplemente me dice, "No, Ana, no puedo" o "Ana, no quiero" o "Esto no me funciona, esto no me gusta" y no pasa nada, como que es aprender también a conocer los límites de las otras personas y dejarlo ahí, porque pues no todo el mundo tiene que hacer exactamente lo que uno quiere todo el tiempo. Existe la presión social y esta presión social al final del día va a influir mucho en las decisiones que tomamos, porque puede ser nuestra pareja, como yo queriendo que Piotr fuera por un helado conmigo cuando el hombre no podía, pero podría ser algo como estar en un grupo y empezar a hacer algo que humilla o que violenta a otra persona. Y sobre todo la responsabilidad, porque siento que es bastante importante que preguntarse qué hacemos cuando vemos algo que no está bien. Nos reímos, miramos para otro lado, pensamos que alguien más tal vez va a hacer algo o simplemente nos paramos, ponemos un límite y decimos, venga, esto no está bien. Esto no está bien y esto es algo que no debe continuar. Para los que tal vez siguieron el caso de Gisette Pelicot, a mí eso me parece como uno de los casos públicos de los últimos años más impresionantes. Primero, el hecho de que alguien se haya tomado muy serio lo que el ex esposo de esta mujer hacía. Gisette Pelicot es una francesa que desafortunadamente su esposo abusaba de ella de una forma muy horrible y se supo de esto porque resulta que el tipo tomaba fotos debajo de las faldas de otras mujeres, lo vieron en una tienda o en un centro comercial, le pidieron el dispositivo, el celular y ahí se dieron cuenta que había mucho más que solo fotos de debajo de las faldas de mujeres. Y de hecho leí que el tipo en una entrevista que le hicieron fue, pues es que yo seguí y siguió escalando porque a mí nadie me paró y qué bueno que me pararon porque me siento como un monstruo y creo que eso pasa bastante, o sea, como que dejamos que las situaciones avancen tanto que al final del día sí se crean los monstruos porque va escalando, los comportamientos escalan y alguien no paró a tiempo o no lo dijo a tiempo o no puso un alto a tiempo. La responsabilidad es totalmente de la persona que agrede, pero qué importante es que si uno ve una situación que no está bien, diga algo al respecto. En Australia hay algo que de hecho me parece muy interesante, que en todos los trabajos me lo han dicho y es if you see something, say something. Y es como si usted ve algo, diga algo. Y eso realmente muestra los valores porque no creo que lo haya escuchado nunca en Colombia. Es como si usted ve algo mal aquí, por favor díganoslo, porque creo que en Colombia no somos tan buenos para la retroalimentación, pero aquí sí. De hecho, aquí valoran que uno diga cuando algo no está bien, que si algo se dañó, que si algo no está funcionando bien, que si algo a uno lo hace sentir mal, lo diga, porque eso mejora la cultura. Y eso me devuelve al semáforo. Toda esa gente esperando, incluyéndome a mí, esperando que alguien hubiera presionado el botón. Quizás eso es parte de lo que quiero llevarme esta temporada. Durante estos 2 episodios he cuestionado un montón de cosas. Los sueños que pensé que eran míos, irme al otro lado del mundo, la soledad, el miedo, el merecimiento, las creencias que me limitan, las etiquetas, mi profesión, mi valor cuando no estoy produciendo, la idea de que tengo que escoger una sola cosa y ahora las reglas con las que he estado intentando vivir. Y no termino esta temporada con más respuestas. Yo sé, parece una estafa. 12 episodios y tengo muchas más preguntas, pero tal vez ese era el punto, porque conocerme no ha significado encontrar una versión definitiva de mí, ha significado aprender a preguntar, ¿por qué? ¿Quién decidió esto? ¿Todavía me sirve? ¿Está alineado con mis valores? ¿Estoy diciendo que sí porque quiero o porque tengo miedo de decir no? ¿Estoy callada porque decidí que esta batalla no merecía mi energía o porque estoy esperando que alguien más presione el botón? Y quiero terminar esta temporada invitándolos a hacer algo.
No quiero que salgan de aquí cuestionándose absolutamente todo. Necesitamos semáforos, necesitamos reglas, necesitamos acuerdos para poder vivir juntos. Y tampoco quiero que piensen como yo. De hecho, sería bastante contradictorio hacer un episodio sobre cuestionar los sistemas para terminar diciéndoles qué tienen que pensar. Lo que me gustaría es que esta semana encuentren una regla, solo una. Una que hacen porque así se hace, es lo normal, eso espera mi familia, eso debería querer alguien como yo, ¿qué van a pensar? Yo siempre he sido así. Y cuestiónenlo. No tienen que automáticamente romper con esa creencia o con ese pensamiento. No tienen que pelear con nadie, no tienen que anunciar nada, pero pregúntense si esta regla todavía representa la persona que quiero ser yo. Y si la respuesta es no, tal vez no necesita convertirse en la persona más valiente del mundo. Tal vez solamente necesita llegar al poste, mirar el botón y ser usted el que lo presione. Porque quizá hay otras 10 personas esperando que alguien lo haga.